Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un programa especial dedicado a esa palabra quizá tan temida que acá vamos a demostrar lo contrario, que es el cáncer. Un programa especial dedicado al cáncer, a su prevención, a su detección precoz que es tan importante. Ya no es el cuco de siempre, ¿no es cierto? Porque la ciencia camina a pasos agigantados y más en este tema. Así que los invito ya a compartir los próximos 60 minutos hablando de salud y espero que con salud. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, ¿vos? Muy bien. ¿Te parece que presentemos a los invitados del día de hoy? Me parece perfecto y entonces le contamos a nuestra teleaudiencia de Hablemos de Salud que hoy nos visitan el doctor Mario Bruno, especialista en oncología, presidente de la Sociedad Argentina de Cancerología. También está con nosotros el doctor Roberto Sivak, médico psiquiatra, psicoterapeuta, escritor y autor de Resiliencia de las neurociencias a las redes sociales. También está con nosotros Esther Daniel. Ella es psicóloga, docente universitaria e investigadora, fundadora y expresidente de la Fundación Psico-Oncológica de Buenos Aires. También ejerció como psico-oncóloga en el Hospital Santoyani. Y por último nos visita Florencia Titaro. Ella es cantante y directora del coro Oncolocos. Bien, y ya estamos con un gran amigo, el doctor Mario Bruno, que recién fue presentado, ¿no es cierto? Pero gran amigo, gran ser humano. Buenas tardes. Hola, Ana. ¿Cómo te encontrás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema es algo difícil de encarar, ¿no es cierto?, desde los sentimientos. El cáncer en general, actualmente, ¿qué piensa la sociedad de él? Bueno, la sociedad tiene un concepto erróneo y piensa de que es sinónimo de muerte, dolor y sufrimiento. No solo la sociedad, nuestros políticos, escritores tipo Vargas Llosa nos cuenta que las dos personas que estaban para la elección en Perú era un cáncer avanzado o un SIDA terminal, ¿no? Sí. Entonces introducen un concepto erróneo porque el cáncer en realidad es una enfermedad prevenible y curable. Entonces hay que cambiar esa idea de sufrimiento, dolor y muerte, porque eso hace que la gente tenga miedo y no consulte en el momento oportuno ni tome las medidas preventivas. Vos decís que se puede llegar a prevenir entonces. Sí. Primero aclarar que bajo la palabra cáncer se engloban más de 200 enfermedades distintas que tienen origen, evolución, pronóstico y tratamiento diferente. Nada tiene que ver un cáncer de pulmón con un cáncer de mama o con un cáncer de ovario. Pero muchos de estos tipos de cáncer son prevenibles y los que no son prevenibles, diagnosticados oportunamente, se curan prácticamente en el 99% de los casos. En cuanto a prevención, tenemos ejemplos muy clásicos. Por ejemplo, la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. No solo el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe, el cáncer de la boca, el cáncer de la vejiga, el cáncer de riñón, algunas formas de leucemia y favorece incluso el cáncer de cuello uterino. Así que el tabaco realmente está íntimamente relacionado con diversas formas y si uno evita de fumar, no solo evita de fumar, no está en ambientes donde se fuma, porque aquel que fuma pasivamente tiene las mismas enfermedades que aquel que fuma. Entonces, 6.000 argentinos mueren por año de enfermedades relacionadas con tabaco y nunca fumaron. Así que, digo, es una cifra importante, por lo cual luchamos permanentemente para que no se fume en lugares cerrados, porque uno puede tomar la decisión que quiera sobre su cuerpo. Si uno
Yo digo, puede suicidarse, porque fumar 20 cigarrillos por día es suicidarse, pero está matando al que está al lado que nunca fumó, ¿no? Totalmente. Entonces, Mario, en más de una oportunidad, ahora menos, años atrás, uno subía a un taxi y la persona que maneja te decía, puedo fumar, ¿no? Y ya tenía prácticamente prendido el cigarrillo. Y yo le contestaba, si usted se quiere matar, mátese, pero a mí no. Cuando bajo, va a fumar. Entonces, es un poco educar al otro, y ¿no? sí, seguro. Es de esa forma. Bueno, hay muchísimos ejemplos de prevención. Un ejemplo que la gente no conoce, el tumor primitivo de hígado, que se llama hepatocarcinoma, está relacionado con la hepatitis B. Y la hepatitis B se transmite por relación sexual. Quiere decir que si uno practica sexo protegido, cuidándose, evita el desarrollo del cáncer primitivo de hígado. Así que así hay distintas formas realmente de prevención, la relación entre cáncer de piel y sol, por ejemplo, o las comidas con conservantes y el cáncer de colon. Hay un montón de elementos que conocemos el origen, con lo cual podemos hacer prevención. Bruno, ¿vos considerás que la población está de pronto interesada en el tema cáncer? ¿Le tiene miedo? ¿Huye? Yo creo que le tiene mucho miedo, da vuelta a la hoja, porque en general lo que se conoce son los casos que anduvieron mal. Se murió de cáncer, sufrió, pero más de la mitad están curados y están bien. Y esa misma gente no lo cuenta porque están como estigmatizados por haber tenido cáncer, ¿no? Entonces la gente pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo? De eso, claro. ¿no? Porque ni siquiera nombran la palabra. Claro, sí. Entonces los que están bien no lo cuentan, se conocen solo los casos que anduvieron mal, entonces la gente prefiere ni escuchar la palabra cáncer, ¿no? Muchos periodistas, vos te animás a desarrollar el tema, pero periodistas muy conocidos nos dicen, no, ese tema no lo tocamos, quita votos, pianta votos, nos dicen, y no tocan el tema que es tan importante. Importantísimo, ¿no? Importantísimo. Bien, con respecto a ese miedo que se tiene a la quimioterapia, a los rayos, a las operaciones. Eso ha cambiado totalmente. En este momento, por ejemplo, hay cirugías de cáncer de colon por laparoscopía. Genial. Los tratamientos quimioterápicos estamos viviendo un momento revolucionario. Hay una serie de medicamentos de origen biológico nuevos que están suplantando. Yo hago quimioterapia desde hace muchísimos años, tratamiento sistémico, y creo que en unos años más no se va a emplear más la quimioterapia, porque día a día están apareciendo medicamentos que bloquean particularmente un paso metabólico del tumor. Con lo cual van justo al tumor. Justo, en forma puntual. Se denominan nuevos blancos terapéuticos porque bloquean un punto e impiden que el tumor se siga desarrollando. Y creo que esto es un avance enorme. Pero cuando me preguntan este tema, yo digo, hay medicamentos nuevos muy buenos, pero lo ideal es no llegar a usar los medicamentos, es hacer prevención. Y lo otro que quería comentarte es el diagnóstico oportuno. Por ejemplo, el cáncer de próstata no tenemos cómo prevenirlo porque está provocado por la hormona del hombre. Para prevenirlo habría que sacar los testículos cuando uno tiene 20 años, así que es imposible. Pero si uno lo diagnostica cuando está dentro de la próstata, tiene 80% de curación. Pero hay que diagnosticar el cáncer de próstata, el de mama, el de pulmón, el que fuera, antes que dé síntomas. Por eso lo importante es concurrir a la consulta en salud. Está bien, cuando uno tiene síntomas tiene que ir al médico, pero hay que aprender a ir cuando uno está sano. Cuando se diagnostican por métodos radiológicos, por ejemplo, una mamografía, antes que la mujer se toque nada, un nodulito es curable prácticamente en el 100% de los casos. Entonces hay que perder el miedo y concurrir en salud, hacer los chequeos, y eso hace que si hay alguna enfermedad es tan pequeña que con una mínima cirugía lo solucionamos. Generalmente la mujer es la que concurre más, ¿no es cierto?, a su ginecólogo, a
al cardiólogo. El hombre es como que coloca la cabeza debajo de la alfombra como el avestruz. Sí, sí, la mujer ha aprendido muchísimo más. 40 años atrás, 45 cuando inicié la oncología, la mujer venía con la mama toda destruida porque por pudor no consultaba. Ahora ha cambiado su mentalidad, va a consulta en salud, lo mismo hace el Papa Nicolau y la colposcopía para el cáncer de cuello uterino, y el hombre no. El hombre tiene cáncer de próstata y tiene un temor de cambiar de sexo porque le hagan un tacto prostático, y esa estupidez le hace perder la vida, porque una vez que se diagnostica fuera de la próstata, uno lo puede controlar con medicamentos a largo plazo, pero no es curable. Perdió la posibilidad de la curación. Y otro mito es esto, quizá con algo de realidad, ¿no es cierto? No, quimio yo no me hago, prefiero morir porque es como que me destruye todo el organismo. No, el concepto ese era porque años atrás se aplicaba en un momento inadecuado, se aplicaba cuando el paciente estaba mal. Ahora hay que aplicarlo cuando el paciente está bien. Si está mal, preferible darle medicamentos de apoyo que le van a hacer mejor que la quimio. Pero si uno está bien, la quimio se tolera perfecto, hay medicamentos para contrarrestar los efectos colaterales. Así que yo tengo pacientes que vienen, se aplican la quimio y van a trabajar y siguen desarrollando toda su actividad normalmente, ¿no? Así que tampoco hay que tenerle miedo a la quimio. Exactamente. Y un consejo que de pronto nos están viendo y como vos decís, ¿no es cierto? Es un tema difícil de encararlo por el miedo inconsciente que llevamos todos los seres humanos adentro. De pronto un consejo a la familia, un consejo al que tiene el cáncer. Sí, el que está padeciendo la enfermedad, bueno, que confíe plenamente en su médico, en los tratamientos actuales que son muy buenos, con alto índice de respuesta, que si necesita busque un apoyo psicológico. Los grupos de autoayuda son realmente un apoyo muy importante. Y los familiares que se interioricen de lo que le está pasando, ¿no? Porque el paciente está pasando por una situación y el familiar, con el deseo de que esté mejor, lo estimula, y el paciente de repente no está en condiciones de tener la respuesta que el familiar quiere. Con lo cual el familiar debería instruirse, ver qué es lo que le pasa al paciente, concurrir también al grupo, porque ahí se aprende terapia mucho. Grupal, ¿no? Claro, exactamente. Para poder transitar esa etapa muy difícil. Muy difícil. Bien, Mario, ya después vamos a seguir, bueno, yo digo bien, Mario, doctor Bruno. No, al contrario. Vamos a charlar un ratito más acerca del tema, porque hay que saber y no hay que temer. Bueno, gracias, Ana. Bien, Gustavo Ríos, ¿estamos en la radio también? Estamos en Radio Ana María, le contamos a la gente, hablemos de salud, AM 1220, Ecomedios, todos los martes al mediodía, esto es a las 12, y también a través de www.ecomedios.com. ¿Y la web? En la web, nuestra web, es www.hablemosdesalud.com.ar. Muchas gracias. De nada. Al corte, por favor. Y continuamos con este tema tan interesante. Realmente hoy dedicamos el tema cáncer, ¿no es cierto? El programa al tema cáncer. Bien, y ya estamos con un amigo de muchísimos años, el doctor Sivak, ¿no es cierto? Roberto Sivak, ya fue presentado. Él nos va a hablar acerca de la importancia, ¿no es cierto?, que tiene la resiliencia, y nos va a explicar qué es. Incluso él sacó un libro que realmente yo no lo leí, no puedo opinar, pero entre esta noche y mañana a la noche voy a leerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encontrás? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, realmente un gusto después de tanto tiempo tenerte nuevamente en el programa. Y uno de pronto se pregunta, ¿por qué debe haber un psiquiatra incorporado al tema, ¿no? Cáncer. En primer lugar, bueno, el cáncer es una situación inesperada que genera mucho temor, que conmueve emocionalmente. Es una situación de mucha exigencia de adaptación y que es un factor posible de estrés para
la persona que se entera del diagnóstico para la familia. En algunos casos, como decía bien el doctor Bruno, en la mayor parte de los casos, tenemos todos los seres humanos un potencial de adaptación para responder a las exigencias, pero a veces no podemos. A veces es más fuerte la situación, podemos quebrarnos emocionalmente, pasar por momentos de depresión, de mucho miedo, de ansiedad, de angustia. Miedo a lo desconocido. A lo desconocido, y ahí la enfermedad pasa a tener lo que se llama un potencial traumático que puede afectar mucho la calidad de vida, y es ahí donde a veces hace falta la ayuda de psicólogos y psiquiatras. Pero lo planteamos más bien, más que como enfermedad, como exigencia adaptativa en el campo de la salud mental. La idea es cómo, digamos, atravesar el cáncer con el menor costo emocional posible, logrando sostenerse a sí mismo y la vida que uno llevaba para poder seguir adelante, seguir con el proyecto de vida. Exactamente. Uno nunca sabe qué ocurre en la psiquis de cada persona, cómo puede llegar a reaccionar. Es muy diferente la experiencia de acuerdo a cómo uno, a qué edad se entera uno del diagnóstico, qué experiencias tuvo uno en la familia, cómo lo vivieron otros familiares, si uno está solo, si no está solo, si tiene grupo de apoyo, distintos factores que hacen a que uno pueda atravesarlo mejor. Claro, Silva, porque ante, digamos, el shock que produce, ¿no?, la noticia, porque antes decía, bueno, de eso no se habla, tiene eso, hay que ocultarlo, después hablarlo sueltamente y decírselo en la cara al paciente, que es lo normal, ¿no? ¿Cómo reacciona el paciente es de acuerdo a la persona? No podemos generalizar. No, hay un problema, hay una serie de problemas que están siendo muy estudiados con mucha seriedad, desde cómo comunicar el diagnóstico, cómo alentar al paciente a preguntar, a no inhibirse, cómo poder compartirlo con la familia y los amigos, cómo tener una actitud a la vez realista, no meterse debajo, justamente como decías, debajo de la alfombra, y a la vez realista y esperanzada. Y no quedarse solo, es muy importante no quedarse solo y pensar, como bien decía el doctor Bruno, que esto es diría, como las carreras de atletismo o de automovilística, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Ya no es de hoy a un mes, no, se ha cronificado en muchos casos. ¿Cómo voy a convivir durante años con este problema, con los míos, con mis amigos, conmigo mismo, sabiendo que esto vino, voy a tratar de llevarlo adelante, pero va a durar, va a durar. ¿Y qué significa resiliencia? Resiliencia es un término que se usa en el campo de la psicología, la sociología, en la educación en los últimos 30 o 40 años, implica la capacidad de un ser humano para afrontar la adversidad con el menor costo posible a nivel de ansiedad o depresión y pudiendo aprender de la experiencia. A mí me pareció muy interesante la milonga que toma el coro, cuando la vida es una milonga, implica, por un lado, algo así como tomar distancia, es decir, la vida ni es la catástrofe, ni es todo rosa, es una milonga con momentos esperanzados, momentos dramáticos, y también una oportunidad de cambio, una oportunidad, digamos, de aprendizaje, pero la podemos tomar con humor. Claro. Y esas son claves de la resiliencia. Totalmente, para que sepa la gente de qué estás hablando, ¿no es cierto? Porque hacia el final del programa nosotros vamos a tener el coro de los oncolocos y realmente es un canto a la vida. Así que, por favor, no se mueva del televisor. Bien, Silva, continuemos. Bueno, lo que te decía, estos son aspectos. Ahora, hay algunos aspectos de la resiliencia que tienen que ver con una toma de conciencia de todos nosotros. La pregunta es, si a mí me toca algo inesperado, como un diagnóstico de cáncer, ¿qué alternativas tengo para intentar aprender o atravesarlo de la mejor manera? O la otra pregunta es, ¿puedo aprender a tomarlo de una manera más constructiva? Sí. Los estudios actuales plantean que sí, en la medida que yo me haga cargo
Esto es una tarea de todos los días. Eso implica, bueno, cómo ver a los médicos, no quedarme solo, rearmar un proyecto de modo realista. Quizás no pueda hacer todo lo que hacía antes, o lo pueda hacer a una velocidad menor. Replantearme mis prioridades. No voy a tener energía para todo. ¿Qué es lo que le voy a...? Y ahí es donde reaparece el valor de la familia, de los proyectos profundos, o aquellas cuestiones que me quedaron pendientes y no les di importancia. El humor, el estar acompañado, la esperanza. Es el desterrar. ¿Por qué me tocó a mí? Bueno, este problema de la victimización de el mundo, ¿por qué me tocó a mí? O yo soy el centro del universo, ¿por qué me tocaron todos los males? No es una buena herramienta en absoluto, porque la gente se cansa además. Es decir, y además no me permite usar la energía de un modo constructivo. Y acá estamos planteando cómo usar la energía para acompañar al equipo médico, al equipo tratante, y a mi familia, porque si yo me voy a quedar en un lugar de víctima, bueno, mi familia y mis amigos se van a cansar. Ahora, si yo les planteo un proyecto esperanzador, los voy a tener al lado. Y justamente, y eso va a potenciar mi capacidad de resiliencia. Quizá cambie, ¿no es cierto?, el enfoque de la vida a partir de este hecho, como de cualquier otra enfermedad, que ayuda al paciente, a la persona con la enfermedad, a dar un rumbo diferente, o sea, ayudarlos como familia a tomar un nuevo rumbo en la vida, quizá un coro, quizá lo que le gustó hacer y nunca hizo. Hay distintos aspectos. El arte como potenciador de esperanza desde el punto de vista anímico. Y el otro aspecto, el aspecto espiritual respecto a ¿para qué estoy en la vida? Es decir, uno se empieza a preguntar, lo que no se preguntaba antes se le empieza a preguntar. Bueno, ¿y para qué voy a seguir viviendo? Sí. Primero, como decía el doctor Bruno, es fundamental, apuesto a la vida. Ahora, apuesto a la vida a partir de dar un sentido a mi vida. Sí. Por eso voy a apostar. Y es ahí donde me replanteo cuáles van a ser los ejes de mi vida. Que quizás antes no los tenía claros, quizás antes era el trabajo por el trabajo mismo. Y ahí es donde el estar en grupo o digamos, en un proyecto o artístico o científico o solidario o una ONG o trabajar en el barrio implica darle un sentido a la lucha que yo voy dando para cuidarme. Cuando voy a la quimioterapia ya no voy a sufrir, entre comillas, sino, no, la voy para estar mejor por el proyecto que me supera, en el cual estoy comprometido. Claro, es tan importante tener la mente en claro, porque es la que comanda todo el organismo. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, respecto al potencial de recuperación inmune, respecto al cáncer, está muy demostrado que todo aquello que haga al bienestar personal, a la relajación, a un nivel estable, anímico, todo eso contribuye a una mejor respuesta inmune a los tumores. Bien, hacemos un pequeño paréntesis, luego continuamos. Gustavo, ¿tenés algo para contarnos? Siempre tenés algo para decir. Adelante. Sí, Ana, le contamos a la gente también que tenemos 2 direcciones de Facebook. Nos encuentran en Hablemos de Salud Ana María Forte y la otra dirección por Facebook es Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familia. Y ya estamos con la licenciada Esther Daniel, que, bueno, con ella vamos a tomar un tema, continuamos, ¿no es cierto?, con este tema interesante como es cáncer, pura y exclusivamente desde el punto psicológico, ¿no es cierto? Si bien ya hablamos con el doctor Roberto Sivak, vamos a tratar de darle, digamos, una mirada femenina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿Tantos años? Es verdad. Gracias por la invitación. Hemos compartido pasillos del hospital, ¿no? Exactamente. Yo en el Hospital Santoyani guardo un recuerdo hermosísimo porque estuve 10 años transmitiendo desde el hospital. Así que le debo
Le debo lo que soy a dos hospitales, el Garrahan y el Santo Yani. Como cada uno de nosotros. Es un lujo para mí decirlo y lo digo muy seguido, Esther, muy seguido. Entonces, uno habla del cáncer adulto. ¿Qué pasa con el cáncer en los niños? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con las amistades? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Cómo se toma esta madeja? El punto es que el cáncer es como una ola expansiva, ¿no? Entonces es una enfermedad que hace que no solo lo padezca quien tiene el diagnóstico, es como tirar una piedra en el agua y es ese remolino que atañe a todo el entorno, al familiar, al social, al profesional. Entonces cuando hablamos de un niño con cáncer, primero, pensar que no deja de ser niño, o sea, sigue siéndolo. Y luego hablamos de también la familia y quienes están acompañándolo como pacientes de segundo orden, se diría, ¿no? El doctor Siva, quien me antecedió, habló de que había que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo la edad y los recursos. Así que no es lo mismo que el diagnóstico sea dado a un niño que está sostenido por su familia, que vive en este lugar, que por ahí tiene su prepaga o todos los estamentos de tratamiento, o que tiene, no sé, 10, 12 años, a un chico que viene del norte, que ha dejado a su entorno o a su hábitat y que tiene otros recursos. Entonces hay que tener en cuenta siempre el uno por uno, tanto en los chicos como en los adultos es el uno por uno. Yo te voy a contar algo que sucedió en mi familia. Hace aproximadamente 30 años atrás, un primo mío falleció de cáncer porque no es igual el cáncer ahora que 30 años atrás, ¿no es cierto? Recuerdo que estaba internado con poca vida y la esposa tenía un lunar en la espalda. Entonces dijo, bueno, estando en el hospital, ahora me voy a hacer ver. Se hizo ver y el doctor cuando lo vio le dijo, ese lunar a mí no me preocupa este otro. ¿Pero cuál? Ni siquiera ella lo había registrado, un lunar común y silvestre, digamos, ¿no? Bien, lo mandó a biopsia y resultó ser un cáncer. Bien, nadie esperaba la noticia. Entonces, estando en el mismo hospital, mandó a su hija a buscar el resultado. Tendría alrededor de 10 años la nena. La médica le dijo, cuida a tu mamá que tiene un cáncer. Entonces, ¿cómo ese profesional, ¿no es cierto?, le puede dar una noticia, un balde de agua, se está muriendo el padre y le tiene que ir a decir a la madre, mira, tenés un cáncer? Entonces, el profesional tiene que estar, como decía el doctor Bruno, preparado para la transmisión, ¿no? Sí, absolutamente. Es el nivel de comunicación de lo que estás hablando y también la necesidad de innovar y de crear nuevos modelos y no quedarnos pegados a modelos antiguos, ¿no? Uno tiene que empezar a pensar que los seres no somos ni absolutamente biológicos, ni absolutamente emocionales, ni absolutamente sociales. Entonces, una sola disciplina no puede abordar al ser humano. Para que la sinfonía suene armoniosa, digamos que cada uno tendría que tocar su propio instrumento, ¿no? Y el hecho de comunicar un diagnóstico, el médico también está atravesado por sus valores, por su cultura, por su emocionalidad. Entonces no se le puede cargar las tintas de cómo da el diagnóstico, sino la necesidad del concierto de otros profesionales, como para que, por ejemplo, en el caso del psicólogo, pueda aportar con este saber, aportar a quién se le va a dar, a quién y qué recursos tiene ese quién como para poder absorber el diagnóstico y con qué palabras, además. Claro, yo no sé cómo se le da la noticia, nunca estuve en el lugar, pero tendría que, de pronto quizá, estar también, digamos, en la transmisión de la noticia,
un profesional, un psicólogo, sí, yo acuerdo para la contención. Acuerdo absolutamente, y te agradezco la observación que haces, porque es uno de los modelos que precisamente se usa en muchos lugares y también en muchos de nuestros servicios, que esta conjunción precisamente de saberes, ¿no? Sí. Bien. Ojalá lo podamos Igual, poner en práctica en todos los si hospitales. Vos me permitís, ¿no? hay ya que vos hablas del asombro y de este pasmo que hay frente al diagnóstico, porque, bueno, uno puede decirlo, de cualquier manera que se diga, va a ser siempre el diagnóstico, a mi modo de ver, es un trauma existencial. En tanto a uno le corta siempre un proyecto de vida y lo deja inconcluso. Entonces, la idea es que ese diagnóstico pueda ser dicho de una manera amorosa, pero no dicho desde el... o sea, si me permitís, hay una imagen que es casi una metáfora deportiva que la ha instaurado una colega psicoanalista. Ella dice que dar el diagnóstico es algo así como lanzar una pelota y que la red, digamos, es la que tiene el paciente de su propia historia, sus propios significantes. Si uno lanza esa pelota de una manera brutal, la red va a ser un agujero y, bueno, no hay de dónde agarrarse, ¿no? Como para empezar a hacer un surcido. Si uno la lanza muy suavecito, bueno, no llega ni siquiera a la red y el paciente dice, bueno, yo vengo dentro de 6 meses y lo tengo que controlar. Entonces, está en cómo se direccione y con la fuerza con la que se direccione esa palabra, esa pelota diagnóstico. Pero de todas maneras siempre va a haber, a partir de ese diagnóstico, un antes y un después. Esto lo dicen muy bien quienes lo han padecido y quienes están libres de enfermedad, realmente sienten ese momento como una fractura, y como una fractura específicamente en la línea del tiempo. Ustedes hablaban anteriormente, el doctor Bruno hablaba de los mitos y de las creencias disfuncionales, ¿no? Esto hace que una persona sienta en ese momento que el pasado haya que cuestionarlo, el presente se vuelve insoportable y el futuro muchas veces es una sentencia. Entonces uno se siente diminuto ante semejante diagnóstico y el tiempo se quiebra. Exacto. Y ¿se le puede producir un estrés postraumático? Yo me parece que aquí tenemos en la mesa un experto en estrés, el doctor Sivak trabaja sobre estrés postraumático. A mi modo de ver, todos somos sujeto y objeto de estrés. Me parece que la clave está en la palabra trauma. Esto quiere decir, todos tenemos pérdidas a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, el hecho de que una pérdida pueda ser traumática o no, lo dirá el propio cada uno, ¿no? Nos pasa hasta con lo cotidiano. A ambas nos agarró el embotellamiento o la lluvia. Bueno, uno pudo reírse o pudo salvar la situación de una manera y otro está prendido a la queja o al reclamo de que qué mal que esto ha sucedido, ¿no? Entonces me parece que la diferencia la hace la propia tramitación individual. A veces, y por eso me parece tan interesante y por eso agradezco esta convocatoria, creo que la inclusión del psicooncólogo en el equipo de salud es precisamente para poder canalizar esa tramitación de una vivencia que es dolorosa. Yo recuerdo la película La vida es bella, sí, donde, bueno, hermosa. Hermosísima, la vi como 3 veces, donde, bueno, hay que buscar esa vuelta a la vida, ¿no es cierto? Es un autoengaño sanador. Sí, no sé si es un autoengaño, es una posibilidad de salir transformado. Vos hablabas de resiliencia en el bloque anterior, sí. Y me parece que ese es el núcleo de la resiliencia, que una situación lo transforme a uno y que uno pueda transformar esa situación. Perfecto. Porque si no somos fuertes, bueno, salimos de la situación.
pero eso no significa transformar la situación, significa estar fuerte. Ser fuerte. Nada más. Y con esa palabra terminamos el bloquecito, ¿te Gracias. parece? Después vamos a continuar. Bueno, gracias. Gustavo, por favor, ¿nos podés pasar la web? Sí, como no, Ana, www.hablemosdesalud.com.ar, y también si quieren comunicarse con nuestra producción, lo hacen a nuestro email, que es hablemosdesalud@hotmail.com. Muy bien, vamos a la pausa. Y continuamos con el programa especial de cáncer. Doctor Sivak, en cuanto a que estuvimos hablando con la doctora Daniel del estrés postraumático, ¿cómo lo podemos aplicar de pronto cuando el profesional le dice, bueno, tiene cáncer? El estrés postraumático es una respuesta a situaciones en las cuales una persona percibe el riesgo para su salud, para su integridad, sea por una situación de catástrofe o puede ser por un diagnóstico médico al cual le da un valor catastrófico. Exacto. Obviamente eso está cargado de los mitos que decía el doctor Bruno, por lo cual un diagnóstico podría ser dado de una manera inadecuada, abrupta, sin preparación, con los cuidados necesarios, o un tratamiento médico sin una preparación, una explicación adecuada, puede ser vivido como algo muy riesgoso y tener un potencial traumático, por lo cual podría ocurrir que semanas o meses después la persona tuviera pesadillas, volviera a pensar durante el día o durante esas pesadillas en la escena en la cual escucha el diagnóstico o recibe el tratamiento, y esto le genera un estado de permanente ansiedad, de temor, de estar alerta, y a veces esto se prolonga en el tiempo, algo así como que es un problema agregado a la enfermedad. Por lo cual es muy importante que el equipo interdisciplinario prepare, digamos, todo lo que es tanto el diagnóstico como las decisiones terapéuticas de una manera cuidadosa respecto a la psiquis del paciente para evitar este riesgo. Bien, contanos de tu libro. Este es un libro hecho con mucho cariño, con varios autores. Se llama Resiliencia de las neurociencias en las redes sociales y incluye desde los últimos avances en los mecanismos biológicos de por qué alguien puede afrontar la adversidad, pero incluye también psicoterapias, arte, música, canciones, listado de películas que ayudan a alguien a afrontar la adversidad. Bien. Experiencias de grupos y de pacientes que están atravesando enfermedades crónicas, y la idea es que es una forma sencilla, accesible para todo público, para seguir adelante afrontando adversidades, entre ellas el cáncer. Muchísimas gracias realmente, Sivak, y que tenga el éxito que vos te mereces realmente, gran ser humano y escritor. Daniel, contanos acerca vos hablaste de la inclusión de un psico-oncólogo en un caso de cáncer, ¿no es cierto? Obvio. Sí, yo creo que es casi un imperativo que un psico-oncólogo pueda estar integrado en los equipos de salud, y creo que es el derecho de un paciente de poder ser escuchado en esta dimensión emocional, en su relato, en su historia, ¿no? Aquí el doctor Mario Bruno habló del valor de la detección oportuna, y es interesante que hay muchas campañas de prevención y de detección que sin embargo no llegan a buen destino, ¿no? Y en una de las investigaciones que hicimos con respecto a la práctica mamográfica y al acceso que las mujeres podían tener a esta práctica, observamos que muchas de ellas no acudían, estando en estado de salud, no acudían a la práctica, ya sea por índice de vergüenza, porque suponía que era doloroso,
porque suponía que el personal era poco delicado, entonces, o porque no había entendido si el médico había hecho la derivación o no. O sea, cosas que tienen que ver con creencias disfuncionales o con este inconsciente colectivo. Y posiblemente con la inclusión de un psicooncólogo, pero no en el momento del diagnóstico, sino desde antes, en planes de detección o en campañas de prevención, me parece que esto, bueno, se puede hacer un buen aporte, ¿no? Entonces, bien, por eso considero que es casi un imperativo esta inclusión. Totalmente de acuerdo. Doctor Bruno, yo sé que con mucho amor has hecho un coro, ¿no es cierto? Has armado, pero bueno, necesitaste de la ayuda de varias personas. Sí, pero realmente el coro es una culminación, en esta etapa probablemente haya muchas otras cosas más, de la creación del grupo que se llama habitualmente de autoayuda, pero yo lo llamo de ayuda mutua, porque se ayudan unos con otros. Es trascendental. Yo cuando me hice cargo del servicio de oncología del Hospital Álvarez fue una de mis primeras medidas crear el grupo, porque cuando al paciente le hacen el diagnóstico de cáncer es devastador, por lo que hablábamos antes del concepto social. Y el médico le puede decir, no, mire, esto es de esta forma, o otra puede creer que el médico le está mintiendo. Pero cuando ve a la otra persona que ya pasó esa situación y que está bien, está firme, está integrando el grupo, al paciente le vuelve la vida. Entonces, el grupo creo que es trascendental. Y así el grupo, creamos el grupo del Hospital Álvarez, fue haciendo múltiples actividades, desde maquillajes, arreglos, teatro, literatura, talleres literarios. Y en algún momento, hace 5 o 6 años o un poquito más, decidieron formar una murga. Y entonces formaron una murga con cánticos, con la vestimenta de murgas. Y eso, yo digo que fue perdiendo el disfraz para quedar la voz, quedar lo del coro. Y el coro empezó a funcionar espontáneamente, ya hace 2 o 3 años, cantó en numerosos eventos, en distintos congresos, pero nos faltaba algo, cantábamos todos con muy buena voluntad y nada más. Entonces buscamos y hasta que alguien lo dirigiera, hasta que apareció Florencia, que está aquí a mi lado. Florencia Títaro trajo un cambio fundamental, porque dio toda la parte técnica, pero no solo la parte técnica, sino la espiritual. Florencia es un ser excepcional que realmente entrega su tiempo en forma honoraria, concurre al hospital para hacer los ensayos, así que realmente es una maravilla de persona. Y yo le estoy sumamente agradecido porque ha cambiado la faz. Toda la gente ahora del grupo está entusiasmada, es una nueva actividad. Y ya dentro de un ratito lo vamos a ver, apenas unos minutos. Decidieron usar una vestimenta común, tener carpetas propias, es decir, fue un estímulo excelente. Así que yo aconsejo formar parte de los grupos de ayuda mutua, creo que es clave, y desarrollar una actividad generalmente cultural, ayuda mucho a lo que el doctor Silva explicó, a la resiliencia, que es no solo superar el problema, sino trascenderlo más allá y estar mejor que antes de tener una enfermedad. Genial, genial. Felicitaciones. Florencia, contanos cómo se te ocurrió incorporarte. Bueno, fue una causalidad, estábamos hablando antes, que conocí a una de las integrantes. Por otro medio, la conocí en un instituto donde yo doy clases de canto y tuve que hacer una suplencia, entonces fui profesora de ella durante un mes. Y yo le pregunté, ¿vos estuviste en un coro alguna vez? Sí, estoy en un coro, me contó, pero justo necesitamos a alguien que nos venga a dirigir porque como no es pago, no quiere venir nadie. Y yo digo, ¿qué día, qué horario es? Me contó y le digo, bueno, yo puedo empezar. Entonces fue ahí como en el momento que me enteré. Me pareció una buena idea y arrancamos a la semana siguiente. Sí, Bien, genial. Realmente los felicito a todos. Hacemos un pequeño paréntesis y luego continuamos. Estamos con 2 pacientes y que, bueno, nos van a contar cómo influyó en ellas el coro, que ya lo van a ver magnífico, realmente 2 canciones hermosísimas nos van a cantar. Delia, ¿el coro cómo influyó para superar tu cáncer?
Bueno, la verdad que si hablamos en este momento de lo poco que estamos actuando y viendo todas las canciones, fue una alegría total con la ayuda de Florencia, que vino al grupo. Es un ángel. Es un amor. Sí. Nosotros, bueno, mi cáncer ya es desde hace 14 años. Yo pasé por la murga, estuvimos cantando como podíamos, pero realmente ahora nos da esa alegría de estar todos juntos, nos reunimos todos los martes con muchas ganas, mucha alegría para poder superarnos nosotros y aparte ayudar. Perfecto. Eso es nuestra meta, tratar de ayudar a que otro pueda salir de acá. Julia, ¿crees que una actividad artística ayuda? Totalmente. Es el arte del arte, sea cual fuere la actividad artística. Podría haber sido teatro como un coro. Me parece que la expresión, sacar afuera esa cosa que uno tiene adentro, el dolor de llevar el cáncer, es algo que ayuda al otro, es un ejemplo de vida, da energía, contagia. Bien, bien. Chicas, realmente un placer conocerlas, ¿no es cierto? Y bueno, ahora quiero que se preparen para el coro porque, bueno, las he visto en más de una oportunidad y realmente es un canto a la vida. ¿Está? Bueno, Gustavo Río, ¿te parece que nosotros nos pongamos a disfrutar del coro? Así es, invitamos a todos a que sigan viendo el programa y que disfruten, como bien dijiste, de Oncolocos. Bien, al coro y me despido. Gracias por estar ahí. Nosotros aprovechar
hace más fácil de superar, y una alegría que compartida más alegría siempre traerá. La vida es una milonga con quebradas y alegrías. La vida es una milonga que no es fácil de bailar. La vida es una milonga con quebradas y alegrías. La vida es una milonga que aprendemos a bailar. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta cada momento, en cuanto necesiten de mí me tendrán. Gracias, muchas gracias. Y acá, a escondidita la tengo. Muchísimas gracias, madrecita. Gracias, doctor, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, estamos acá con una despedida hermosa y esto es un canto a la vida. Gracias. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Freddy. Para peluquerías Pino, de Oscar y Julio. Pasaje Busquiazo 3043 Palermo. www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra. karinauranga@hotmail.com. Maquilla a la señora Ana María Look 5D.